Muy buenos días, el día de hoy les vamos a presentar el análisis de estructura con respecto a Inventor. Las expositoras a continuación son Juliet García Martínez y quien les habla, María Fernanda. Entonces empezamos por definir a qué nos referimos con análisis estructural. Conceptualmente hablamos del uso de ecuaciones de resistencia de materiales para encontrar los esfuerzos internos de formaciones y tensiones que actúan sobre una estructura resistente como edificaciones o esqueletos resistentes de maquinaria. Asimismo, con el análisis dinámico estudiamos el comportamiento dinámico, valga la redundancia, de nuestro proyecto, tanto como la aparición de posibles vibraciones en la estructura. En el análisis de estructura tenemos disponibles funciones clave como las siguientes. Primero, el análisis de estructura modal y estático de uno o varios estudios de simulación. Segundo, operaciones adaptativas automáticas para controlar la precisión de los resultados. Tercero, amplia selección de condiciones del contorno, cargas y restricciones. Cuarto, función de procesamiento posterior completo para la visualización 3D de los resultados y para la publicación de informes web. Ahora, ¿cómo accedemos a nuestro análisis de estructura? Primero, hacemos clic en la ficha Entornos, o también llamada Diseño, vamos a nuestro panel inicial o panel de estructura y nos vamos a nuestro análisis de estructura. Parámetros de análisis de estructura. La configuración de análisis de estructura se puede aplicar por separado en cada documento. Esta configuración define los parámetros por defecto de todas las simulaciones. Si la configuración se modifica mientras se trabaja en una simulación, esta se verá automáticamente afectada. Entonces, ¿de qué parámetros estamos hablando? Primero, tendremos que especificar los valores en el análisis de estructuras. Al definir cargas y restricciones en el análisis de estructuras, podemos utilizar la visualización contextual HUD que se utiliza como un método por defecto durante la edición. Segundo, tendremos mensajes de advertencia. Estos mensajes nos van a impedir que la simulación continúe si no le hacemos modificaciones. En este caso debemos cambiar el material de la viga, pulsando el comando material en el panel vigas y seleccionando el material en el cuadro de diálogo material de viga, o bien cambiando el material directamente en el modelo de origen, pulsando en el comando de actualización de panel de vigas para volver a calcular el modelo de vigas. Ahora bien, pongámoslo en práctica. Vamos a Inventor a plasmar lo aprendido. Para tener una idea de lo que se puede hacer con esta herramienta, lo mostraremos con un pequeño soporte. Entonces, para poder acceder al análisis de estructura, lo encontramos en el menú en la parte superior, en la pestaña de diseño o también en la de entornos. Una vez entramos aquí, le damos clic en crear simulación. Aquí aparece una ventana emergente donde nos pide el tipo de análisis. Está el estático y análisis modal. Vamos a elegir el estático. El modal ya se utiliza para cuando se somete la estructura a vibración. Ya una vez se selecciona, vemos que aparece la estructura con unos círculos azules, que es donde se soporta la fuerza o carga de la estructura. Esta fuerza o carga nosotros la podemos modificar, ya depende de cuánto se le quiera colocar. Para poder continuar con la simulación es importante colocar unas restricciones y la carga que le vamos a poner a esta. Si vemos en la parte superior aparecen unas flechas semitransparentes. Estas aparecen pues por la carga que se les puso. Yo en este caso elegí la carga continua, también está la opción de solo carga. Y las restricciones puse una fija, esto para evitar que la estructura se mueva por los ejes debido a la carga que se le puso. Y ya luego de esto le damos clic en simular y obtendremos en pantalla la forma como se comporta la estructura
de acuerdo a la carga que se le ejerce. Y nos muestra en la parte izquierda una barra con un mínimo y un máximo. Esta está en colores, que de acuerdo a estos es la reacción que tiene la estructura. Como se vio en la simulación, en las columnas es donde se ve más la deformación. Para esto podemos agregar unas vigas que corrijan el movimiento de esa estructura. Volvemos a hacer el análisis de estructura y vemos que la deformación ya no es tan exagerada como antes, sino que más bien la estructura se mantiene un poco más. Además de poder visualizar lo que ocurre con la estructura, hay otras opciones. Una de estas es generar informe, se encuentra en la parte superior. Al darle clic ahí, va a empezar a hacer como un estudio y luego abre un HTML donde aparece como la información más detallada.